con chile, jalapeño, va a estar. Pero este no es para cualquier servidor, ¿eh? Es para los que predicamos, para los que ganamos alma. O sea, ¿por qué? Me van a preguntar, ¿por qué está en contra de los pastores, pastor? Yo soy pastor, no estoy en contra de nadie. Sino que desgraciadamente hay gente que han dañado y manipulado y usaron el nombre de Dios a conveniencia. Si algo a mí me gusta, hoy estuve viendo en el grupo de WhatsApp de mis pastores, decía, porque había pasado un incidente con una hermana que no vale la pena mencionar, se pusieran a injuriarla, se pusieron a hablar mal de ella. Y en ese momento yo dije, como hijos espirituales, tenemos que evitar la murmuración más si somos líderes. ¿Entiendes? Porque el líder es el que tiene que ir con el ejemplo. Pero desgraciadamente es lo que más nos cuesta, ¿ven? Pero bueno, vamos a estar con este tema. Vamos a pasar a la palabra de Dios, que está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Bueno. Bueno, vamos a pasar a 1 Corintios, capítulo 4, versículo del 1 al 5. La palabra de Dios se lee de la siguiente forma. Bueno, la palabra se lee de la siguiente forma. Dice, pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores del ministerio de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni aún yo juzgo a mí mismo, porque aún de nada tengo mala conciencia y no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Acá está lo último, no me acuerdo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios Padre eterno, te damos gracias por este momento precioso. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios poderoso y sobrenatural. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que esa palabra que tú nos estás entregando será una palabra de avance, de victoria, para la honra y la gloria de tu reino. Señor Jesús, te damos gracias y sabemos de que tú nos vas a dar algo poderoso y sobrenatural, y que en este tiempo seas tú que nos estés juzgando y no los hombres o nosotros mismos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Gracias, Señor, que ya se tranquilizó el Isaías. Ahí te das cuenta que quiere mucho la tía. Bueno, en este día vamos a estar continuando estudiando la serie La Iglesia y su llamado en el mundo de hoy. Y el tema que vamos a tocar hoy, que es un tema muy fuerte, se llama Verdaderos Siervos del Señor. Muchos me van a preguntar por qué elegí el tema. Primero, porque el Señor me estuvo hablando el día de ayer
Si ustedes no sabían, yo ayer me fui a acostar a las 5 de la mañana hoy. ¿Pero por qué? Porque el Señor me estaba entregando un tema muy fuerte sobre el tema de los servidores. Hay gente que piensa que por ser servidores ya creen que ya son salvos y tienen derecho de juzgar a los demás. Una de las causas que Cristo vino fue para romper con esa estructura, porque desgraciadamente el hombre se estaba apagando. El avivamiento se estaba apagando. La gente empezó a caer en la rutina. Por eso yo muchas veces digo que no hay que caer en la rutina, sino de seguir haciendo las cosas diferentes. Amén. Entonces, yo por eso, en base a lo que la carta, porque a mí si algo me encanta la carta de los Corintios, es donde habla de cómo hay que reunir esas cualidades. Pablo obviamente veía que el liderazgo se estaba perdiendo, la esencia del Espíritu Santo. Pero en este momento el Señor quiere que nosotros seamos partícipes de lo que Él tiene en esta temporada. ¿Amén? En este día continuaremos estudiando los temas principales que encontramos en la primera carta de los Corintios y hoy vamos a reflexionar en la enseñanza del capítulo 4 de esta carta. Amén. El apóstol Pablo continuaba corrigiendo con actitud de los corintios, quienes habían sido llenos de orgullo, división dentro de la iglesia. Ustedes saben que uno de los problemas graves que tenemos en la iglesia todavía es, por un lado, el orgullo que tiene la mayoría de los líderes y por el otro, el espíritu de división que, fíjense, hoy lastimosamente muchas iglesias nacieron de divisiones. En el caso nuestro, gracias a Dios, no, porque Dios nos puso la esencia, porque yo nunca me puse a robar miembros. Amén. Yo nunca me fui a decirle a la iglesia, a esta iglesia que por ejemplo está tocando unas lindas alabanzas, decirle, no vayan a esa iglesia, acá vengan, que acá está el Espíritu Santo. No es correcto, porque sería matar el Espíritu Santo una sola vez. Entonces, por eso nosotros, cuando una iglesia nace, tiene que nacer desde el esfuerzo del evangelismo, sumado, no estar robando miembros de otro lugar. ¿Amén? Porque no es correcto. Eso a mí me lo enseñaron, pero desde el día que yo era cristiano. Por eso nosotros, como iglesia, tenemos que ir corrigiendo, por un lado, nosotros los líderes, que somos los que tenemos que liderar con el ejemplo, y evitar la división dentro de la iglesia. Algo me gusta de mi padre espiritual, el pastor Félix, que él en 7 años logró tener 400, 500 miembros en Venezuela. Venezuela es un país con mucha dificultad económica, si ustedes saben. Hay mucha necesidad, mucha hambruna, pero él le creyó al Espíritu Santo y ahí vemos, todavía a ellos les faltan el techo. Nosotros, gracias a Dios, lo tenemos, ellos no. Y estamos orando para que puedan lograr techar la iglesia. Pero ni así ellos dejan de cantar, de alabar, a mí me encanta todo lo que ellos están haciendo. Y dije, si ellos lo pudieron, yo lo puedo hacer. ¿Pero por qué? Porque ellos no nacieron de una división, sino nacieron desde la esencia de lo más profundo del Espíritu Santo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, nacer de la esencia del Espíritu Santo. Pero si nosotros seguimos con el orgullo, la gana de juzgar a los demás, porque qué sé yo, no vas a mi iglesia, hay un problema grave. Yo sé que hay gente que acá no dejó de venir, pero no me voy a poner a decirle, fulano de tal, te vas al infierno, sultana, vas al infierno. Te aseguro que vas a ir vos primero al infierno por hablador que esa persona que vos la dejaste que se muera. Y yo oro para que esas personas vuelvan. Amén. Entonces lo mismo hay que hacer con aquellos que dejan de venir, orar, insistir, decir, mirá, Cristo te ama, ahí nadie te juzga, mirá, si dejaste de ir, las puertas de la iglesia siguen estando abiertas para vos. Y yo te aseguro que eso es lo que Dios va a bendecir más que andar juzgando a los demás. Por eso yo toqué este tema. También nos enseña
que la vida cristiana no se trata de reconocimiento, prestigio, sino de servicio, fidelidad y humildad. ¿Cuántos necesitamos la humildad? Bueno, gracias a Dios, no digo que soy humilde, pero trabajo para ser humilde. Porque la humildad es lo que nos puede llevar a la bendición. Pero si yo digo, ay, soy humilde, y soy altanero en la calle, hay un problema grave. Entonces yo trabajo todos los días por ser humilde. Porque ¿cuándo va a ser humilde el pastor? Cuando ya haya dejado de existir en este mundo. Mientras tanto tengo que seguir aprendiendo. Ahí imagínense, me mandaron un montón de libros que me pongo a estudiar, a leer, porque necesito mejorar más como pastor. Por eso dice, no se trata ni de reconocimiento ni de prestigio, sino de servir con fidelidad y humildad. Amén. Entonces nos muestra la importancia de recibir la corrección con un corazón humilde. Recomiendo que la verdadera autoridad espiritual se basa en el amor y en la enseñanza de la verdad. Por eso nosotros tenemos que ser corregidos de una forma que nos pueda llevar a otro nivel. Es verdad, a mí mi pastor me corrige y no tengo vergüenza de decirlo. ¿Por qué? Porque él quiere que yo siga avanzando a paso firme lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque de nada sirve ser rebelde y siga en el mismo lugar, siga con las mismas actitudes. Lo mismo quiero decirte a vos, iglesia. Dios quiere hacer algo grande contigo, pero tendrás que aceptar a veces la corrección que venga de parte del Señor en esta temporada. El Señor, cuando te corrige, no es porque quiere verte fracasando, sino que el Señor te quiere ver en lo más alto. Por eso a mucha gente no les gusta la corrección, no les gusta ser direccionado, porque muchas veces son orgullosos y eso les impide avanzar en la recta correcta. Por eso quiero decirte que cuando alguien te está corrigiendo en este tiempo es porque quiere verte en lo más alto. Dios va a poner gente idónea para llevarte a lo más alto. Por eso no quiero que te desmotive cuando alguien te corrige, sino ponerte contento, porque hay gente que le importa que alcance las bendiciones que el Señor quiere en esta temporada. Te pueden decir, ay, no me quiere el pastor. Los quiero, pero no quiero verlos mal. Yo prefiero verlos este año conquistando sus bendiciones que estar en el mismo lugar. Y yo lo creo en este tiempo. Este tiempo la iglesia va a crecer. Aunque hoy seamos poquitos, yo creo que el Señor la va a hacer crecer. Yo creo que ustedes van a recibir el milagro que tanto están persiguiendo. Entonces yo quiero animarte que cuando Dios te está corrigiendo es porque quiere enderezarte en el camino correcto que quiere llevarte en este tiempo. El verdadero siervo del Señor es aquel que le gusta ser corregido. Veamos cuáles son las principales enseñanzas que podemos tomar en este capítulo aplicables para la iglesia de hoy. Primer punto. La responsabilidad y fidelidad de los siervos de Cristo. Ustedes, bueno, y ahí voy a volver a leer de vuelta el mismo versículo que dice, pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores del ministerio de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel y yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunales humanos, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Por eso dije, vengan bien del estómago, porque esto va a pegar duro,
Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Hay gente que le encanta juzgar. ¿Ustedes sabían? Uy, el hermano Moisés no viene, qué barbaridad. Se vaya al infierno. Cuando lo tomes para mal, no sé. Moisés dijo una mala palabra, se vaya al infierno. Yo he dicho cosas peores en mi vida y no me puse a juzgarlo hasta el día de hoy. Nunca lo escuché, gracias a Dios, diciendo malas palabras, pero es un ejemplo tonto que puse. Pero yo sé que yo no puedo juzgarlo a él. El único que lo puede juzgar es Dios, en base a sus aciertos y sus errores. Si ustedes me preguntan cuántas cosas el mundo te ha juzgado, muchas. Algunos errores que he cometido, que lo he tenido que ir corrigiéndolo con el paso del tiempo, y otros que me siguen remarcando como si fuera la peor cosa del mundo. Pero eso a mí no me pone mal, porque yo sé que Dios es el que me fue corrigiendo por medio de pastores, por medio de mentores y por medio de su dirección divina. Lo mismo quiero decirte a vos en esta tarde, o en esta noche, que no te pongas tus miradas en los oídos de la gente, porque la gente lo único que hace es envidiar lo que Dios quiere hacer contigo. Hay gente que solamente están para juzgar, pero no dan frutos. Disculpe que lo diga. Hay gente que puede tener un montón de gente dentro de la iglesia, pero ¿cómo están por dentro? Siguen con el chisme, siguen con los prejuicios, siguen hablando mal del otro. Eso a Dios no le agrada. A Dios le agrada que sea la iglesia cada día más humilde y que ame al perdido, como estamos orando todos los días. En cada oración de intercesión, que ahí se van a dar cuenta a partir de ahora para adelante, disculpe la tardanza, hablamos de amar al perdido, no hablamos de condenarlo, no hablamos de juzgarlo. ¿Por qué? Porque no es correcto. Entonces Dios ya nos hubiese mandado hace rato al infierno por todas las cosas malas que hemos hecho. Y Jesús nos sigue dando oportunidades. Por eso la carta de Pablo es un vivo reflejo de lo que dice en el capítulo 4. El único que me puede juzgar es Cristo Jesús. Es el único que me puede, es el único que va a ver lo oculto y aquellas cosas que estoy haciendo mal. Y yo te apuesto que el Señor va a ver tu arrepentimiento y no lo que digan algunos religiosos por ahí. Los religiosos tienen algo tan bueno. Podrán usar mantelina, disculpen, no tengo nada en contra de la mantelina. Podrán usar mantelina, podrán usar ropa hasta por acá, disculpen la expresión. Podrán venir trajeados, como me juzgaron, porque el año pasado fue el año de donde más me pegaron duro. No sé si todavía lo siguen haciendo, pero si lo siguen haciendo, me pongo más contento todavía. Ay, el pastor está vestido de todo informal, todo desarreglado. Ajá, ¿de qué te sirve andar todo trajeado? Si a la hora seguís siendo la misma cosa. Yo prefiero ser como soy. No en el aspecto de ser desordenado, disculpe, sino en el aspecto de vestirme humilde y reconocer que mi ropa no me va a hacer salvo, sino mi corazón y la humildad que necesita Dios en mi corazón. Lo mismo quiero decirte a vos, no importa si vivís, disculpe, no tengo nada en contra de la champa, no importa si vivís en una champa o vivís en una casa de mucho dinero, sino a Él importa que seas humilde. Hay gente que por aparentar le va mal en la vida, ustedes no sabían. Prefiero la humildad de ustedes 1000 veces que una mentira dentro de una iglesia religiosa. ¿Amén? Acabo de decir, sigo. El apóstol deja claro a los hermanos que formaban parte de la congregación que los líderes, ministros del evangelio, deben ser vistos, escuchen bien, no como super ungidos, ni como querubín, ni como el escogido. Dios los quiere ver solamente como administradores y servidores.
¿Está en contra de la unción, pastor? No, no estoy en contra. Pero Dios nos dio la capacidad para servirle y administrar su obra. ¿Qué dice en el versículo 1? Mantengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de Dios. Casi se tildó, Ahí se dan cuenta que el diablo no quiere que hablemos de esto. Reprendemos todo espíritu de atraso. La palabra siervo del texto original, Yurepset, es una palabra utilizada que se refiere a los remeros de barco que estaban en el interior de la nave, remando bajo órdenes de un capitán. Y después se usó para referirse a cualquier asistente o ayudante que servía bajo la autoridad de otro. ¿Entendieron qué significa la palabra siervo? Era aquel que asistía a las naves, a los barcos de esa época. Eran los que asistían. Eran los que estaban a cargo de hacer las funciones de que todo vaya bien. Eran los que administraban y asistían al capitán para que el barco vaya en la dirección correcta. Lo mismo quiero decirte yo en este tiempo. Escuchen bien, Lo mismo quiero decirte a vos, que Dios te dio un privilegio grande, que es asistir a su obra, en ayudar a su obra. Y me vas a preguntar, ¿cómo? Evangelizando, ganando tu familia, conquistando, orando, intercediendo. Pero si yo me voy con los humos por las nubes, va a ser imposible que Dios haga algo. Amén. Yo por eso digo, no, el título de pastor para mí me queda chico, porque yo no aspiro. Escuchen bien, ese día cuando hacíamos lo del Congreso de Mujeres, ustedes nunca me vieron sentado o dando órdenes, sino me estaban viendo limpiando, barriendo el patio, ayudando a levantar la mugre, ayudando a ver cómo poner las cosas ahí arriba. Yo pude haberme sentado en la banca y acá hermana Mari, acá hermana Elizabeth, acá Moisés, acá Sergio. Me puedo haber ponido, porque el liderazgo lo piensan como que es que yo soy el comandante y yo mando todo lo que están adentro, y es un error. Porque estás cayendo en la manipulación, estás manipulando a la gente emocionalmente. Yo prefiero mil veces no manipular a alguien y ser uno más entre medio de todos ustedes. Ese es el verdadero servidor, no aquel que se pone a mandar. ¿Hay que respetar las autoridades pastorales? Sí, hay que respetarlas, pero tampoco que nosotros, los líderes, nos abusemos de ellas. ¿Ven? Dice, esto nos recuerda que independientemente el título que nos dé terrenalmente, pastor, apóstol, profeta, ministro, líder, etc., nunca debemos olvidar que para nuestro Dios somos siervos. Punto y aparte. Hasta usted es servidor, hasta Moisés es servidor. Pero yo no evangelizo, pero lo son. Porque en las pequeñas cosas están sirviendo al Padre. Amén. Entonces, no debemos olvidar que para nuestro Dios somos siervos y que así como remeros de un barco guía las órdenes de un capitán, los ministros del Evangelio deben seguir la dirección de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Hino Nuevo, ¿quién es la cabeza de Hino Nuevo? ¿Sus pastores? No, mis pastores son mis autoridades. La cabeza es Cristo. Mis pastores son los que me ayudan, pero la cabeza, la guía, la brújula es Cristo Jesús. Dice en Corintios, 2 Corintios 5, 4, 5. 2 Corintios 4, 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos,
sino a Cristo Jesús como Señor y nosotros vuestros siervos por amor a Jesús. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que la iglesia tiene que seguir la dirección de Dios, no lo que yo diga. Claro, yo puedo tener revelación, pero mi deber es que ustedes sigan el camino de Dios. Amén. Esto significa que los siervos que el Señor establece para estar al frente de su iglesia no son, escuchen bien, dueños de la palabra ni de la iglesia. Esto le va a doler a los religiosos, pero que les duela. No son dueños de la palabra ni de la iglesia, sino comisionados por Dios para administrar fielmente el mensaje del Evangelio. Aclaro, los pastores solamente estamos para administrar la obra de Dios, no estamos para ser dueños de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Pongamos que el día de mañana Dios me mande a otro país o a otro lugar, yo sé que voy a tener que dejar a alguien a cargo para que la obra pueda seguir ejecutándose. Amén. Entonces, vamos a poner un ejemplo y no se vayan a asustar. Es como que yo mañana le diga, bueno, yo me voy a otro país porque el Señor me está mandando a otro lado y lo pongo al hermano Moisés, que él se encargue de la obra, que él se ponga a predicar, que él se ponga a supervisar a la gente que tiene a su cargo. Obviamente, él tendrá que hacer porque a partir de ahí Dios lo comisionó y lo puso ahí. No es un capricho personal. ¿Por qué? Porque Dios quiere que en este tiempo la iglesia no seamos nosotros los dueños y no creamos monarquías o dinastías dentro de la iglesia. Porque recuerden que a Dios, si algo no le agrada, es que haya dinastías dentro de la iglesia. Hay gente que el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo del hijo está en la iglesia. Está bien que se lo prepare, pero hay que consultar si es la voluntad de Dios. Amén. Por eso hay que decir esto siempre. No somos los dueños, ni mucho menos la palabra ni la iglesia. Ustedes no son de mi propiedad. Claro. Si llego a decir eso un día de esto, tironéenme la oreja, por favor. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios, no es mía. Nada es mío, es de Dios y de nadie más. Si Dios me puso acá, fue por algo, pero la obra jamás va a ser mía. Esto nos deja bien claro que la iglesia le pertenece a Cristo. Las ovejas del rebaño son del Señor. Y acá voy a compartir un versículo rápido que dice: Juan 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otro versículo para acompañar lo que dije: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificarás mi iglesia. El Señor te está diciendo que es mi iglesia, no es tu iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ellas. Y en Hechos, que es el más importante, Hechos capítulo 20, versículo 28, para respaldar todo esto: por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño en el Espíritu Santo, os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué te estoy queriendo decir con estos 3 versículos? La iglesia es de Dios, no es de los hombres, no es del pastor Gasparuti. Las ovejas no son del pastor Gasparuti.
el rebaño no es del pastor Gasparuti, todo lo que pasa acá no es de Gasparuti, sino es la manifestación viva del Señor por medio de sus servidores para que podamos hacer las cosas bien. El día que uno se apropie de la iglesia está cometiendo espíritu de división en este tiempo. Es verdad, Dios nos delegó una autoridad pastoral en este lugar, pero eso no significa que nos apropiemos de cosas que no nos pertenecen. Porque la obra es de Dios y de nadie más. Por eso los religiosos solo no les gusta que ni lo hablemos. Porque después se enojan. Porque le estás tocando algo que se quiere romper en esta temporada. Por eso nos hacen toda esta difamación que, voy a decir algo, esto va a durar poco. No va a faltar curioso para decir, a ver si es cierto lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo con una estructura que viene de años predicándose la mal. Amén. El apóstol Pablo nos hace en énfasis que el requisito más importante de un servidor de Dios es la fidelidad. No es la popularidad ni el reconocimiento de lo que cuenta, sino la fidelidad a Dios y a su palabra. Primera de Corintios capítulo 1, me trabé. Primera Corintios capítulo 4, versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nosotros tenemos que ser fieles con el Padre, no basarnos en popularidad ni en reconocimiento. Es verdad, Dios nos da la fama, pero también tenemos que saber que estos reconocimientos vienen de Dios, no de los hombres. ¿Por qué? Porque tu fidelidad fue mucho más grande que la aprobación de los hombres. Hay un problema que nosotros queremos ser populares y llenar la iglesia, pero no sabemos si están caminando bien o mal en las cosas de Dios. Es verdad, Dios te da un gran pueblo, pero Dios va a ver si tu fidelidad es hacia Él o si estás buscando fama personal. Porque hoy hay mucha gente que está buscando fama personal. Y yo no sé cómo hacen estos manipuladores, pero lo consiguen, pero les dura poco. Vayan a mirar un montón de casos de sectas, por no decir iglesias, que están cumpliendo condenas por eso. Así que tengamos cuidado con andar engañando a la gente. Amén. Lastimosamente, y acá viene la sal, lamentablemente algunos pastores y predicadores no son fieles a la palabra, sino que la adulteran, predicando lo que les conviene para obtener ganancias materiales. Yo no estoy diciendo que los diezmos y la ofrenda sean buenas o malas. Estoy diciendo que hay gente que solamente persigue el dinero para ver hasta dónde llega su fama. Y adulteran el mensaje de tal forma que después caen en el error. ¿Y qué dice en 2 Corintios 2, 17? Tengamos cuidado con estos falsos profetas, ¿eh? Pues no somos muchos que medran falsificación a la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Tengamos cuidado con aquellos que andan quitando versículos para sacar beneficio de la palabra. Tengamos cuidado, porque sabemos que eso puede ser una manipulación mental. Miren, yo obviamente le digo, si pueden dar, real, si no, Dios lo bendice igual. Aunque yo soy del pensar que Dios te bendice, yo no estoy obligado a sacarte el dinero. Díganme cuántos congresos he cobrado para que ustedes pudieran venir. Ninguno. ¿Por qué? Porque para mí no es correcto cobrarle a un pueblo que tiene necesidades. Por eso usamos las ofrendas, los diezmos, para cubrir ciertos gastos. Y no tengo vergüenza de decirlo. Pero hay gente que no quiere que esto nunca se predique. ¿Por qué? Porque le estamos arruinando el negocio y arruinando al mismo tiempo la obra de Dios que están arruinando.
Por eso no les gustan estos mensajes, porque están desmembrando la mentira que nos vinieron engañando durante mucho tiempo. Es verdad, cuando decimos hermanos, nos pueden colaborar. Una cosa es colaborar y otra cosa es que te pongas a exigir. Tengamos cuidado. Amén. La palabra medrar en el versículo significa aprovecharse de algo para beneficio propio. Esto requiere que alguien que se sube a posición usando medios cuestionables o engañosos. Además, el apóstol Pablo advierte en contra del juicio apresurado de los hombres, aunque la palabra puede juzgar a un servidor de Dios por su apariencia o por sus criterios humanos. El juicio final lo hará Dios, quien traerá a luz las verdades y las intenciones del corazón. Y dice, porque es bueno repasar el mismo libro de Corintios. ¿Por qué? Porque dice, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros y por el tribunal humano, ni aún yo, dice, me he juzgado a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Qué quiero decir? Y ahí dice, así que no juzgues nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No nos apresuremos a juzgar a las personas por algo que falló. Hay una vieja maña que juzgan a los demás. Hay un viejo criterio que juzgan a los demás. ¿Y saben lo más grave de todo? Y disculpen lo que voy a decir, por mi obligación decirlo. En vez de levantar a la persona caída, nos ponemos a matarlo por completo. La iglesia no está para lastimar. Disculpen que lo voy a decir hoy. La iglesia no está para juzgar. La iglesia no está para ver quién va al infierno y quién no va al infierno. La iglesia está para levantar al caído. El último que tiene la palabra, y esto me lo enseñaron hace muchos años, es Dios, y punto. De nada sirve que te comas un instituto bíblico todos los días si no aprendes ni siquiera a amar al perdido. Si ustedes me preguntan cuánta gente usted ganó, ninguna. ¿Cómo? ¿No ganó ninguna? No, ninguna. ¿Y está enojado? No. ¿Para qué? Si no quiere venir, no va a venir. Pero tengo que orar para que Dios le toque el corazón. Porque el evangelismo es fácil decir, Dios hace milagros, Dios hace esto, Dios hace lo otro. Lo traigo con mentira. Le digo que su hogar se va a restaurar en un año, y ponerle que no se restaure. ¿Qué va a terminar pasando? Se va a frustrar porque jugamos con las emociones y no con el espíritu. El espíritu vale más a la hora de las horas. ¿Sabe lo que pasa? Que hoy buscamos esto y juzgamos. Por eso hay mucha gente que hoy no quiere saber nada de Dios. Es que hoy tenemos que empezar a salir de esa anonimato. Amén. Dice, esto que nos enseña que no debemos preocuparnos demasiado por la opinión de los demás, sino vivir para agradar a Dios y haciendo todo con amor a Él. Dice en Colosenses 3, versículo 23, algo que me gustó ayer. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para el Señor y no para los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? No vivas de lo que te diga fulano, mengano, el vecino, el chucho, sino de lo que Dios quiere hacer. Es verdad, a mí me juzga la gente. ¿Y usted cree que a mí me afecta? Yo creo que me pasé riendo por cada crítica que me han hecho. No sé por qué en este último. O es el Espíritu Santo que más gozo me está dando ahora, o es algo que Dios está a punto de empezar a hacer conmigo. Pero si yo me pongo a vivir de la opinión de los demás,
me voy a enfermar y voy a terminar peor. Hay gente que dice, a ver qué dice en el Facebook, a ver qué dice en el Facebook. Una gente, ¡ay! Ya empezaron a llorar. No vivamos de la opinión. Nos van a atacar, nos van a cuestionar, nos van a criticar. Es porque Dios está empezando a hacer algo grande en tu vida y puertas en el cielo se están abriendo para tu lado. Pero si vos estás centrado en la crítica, no vas a lograr expandirse más allá de los límites. Es verdad, nosotros hemos sufrido algunos retrocesos dentro de la iglesia, pero eso no es motivo para rendirse, sino para seguir adelante, para seguir que el poder sobrenatural de Dios empiece a impactar. Y si hoy Dios nos está poniendo una prueba, es porque Él está preparando una bendición mucho más grande, una cosecha mucho más grande, una victoria mucho más grande. Así que no vivamos de la opinión de aquellos que quieren opacarte, porque recuerde que el diablo va a usar siempre un tonto, una tonta, disculpe la expresión, que te va a querer opacar. Y es donde nosotros tenemos que estar más firmes que nunca. No debemos apresurarnos a juzgar a los demás, ya que solo Dios puede, solo Dios conoce los corazones y de la misma forma como juzgamos a los demás, seremos juzgados nosotros. Mateo 7:7 dice. Bueno, perdóneme, no era, le pido perdón, no era 7:2, era 7:7. Perdónenme por el horror de ortografía. ¿Lo ven que el pastor también se equivoca? ¿Lo ven que el pastor se equivoca igual? ¿Amén? Parece que se terminó la batería. 1, 2. Basta. Probando. Bueno, nos quedamos sin bocina. Vamos a usar aquí. Disculpen, por favor, Cuando el diablo está enojado, ya saben lo que hace. Dice en Mateo 7:7, porque el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, con la medida que medís os será medido. El único que te va a juzgar es Dios, los hombres no. Si vos estás pensando que los hombres te están juzgando, no pueden hacerlo, porque el último que tiene la respuesta es Dios. Amén. Punto número 2. El peligro del orgullo espiritual. Ahí está. Hay algo que pasó, pero es el diablo, como siempre digo. Dice en Corintios, dice en el libro 1 Corintios capítulo 4 del 6 al 7 lo siguiente: pero esto, hermanos, le he presentado como ejemplo a mí y a Apolo por amor de vosotros, para que vosotros aprendáis no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno envejezca contra otros. Porque quienes te distinguen o quienes que no te hayan recibido, si lo recibiréis, ¿por qué te gloriás como si no lo hubieses recibido? En estos versículos Pablo corrige a los corintios con dos actitudes: su orgullo y su autosuficiencia. Ya que a causa de sus dones, talentos, bendiciones, muchos de ellos estaban envejecidos. Me van a decir, envejecidos de viejito, no, envejecidos espiritualmente, porque estaban todo el tiempo peleándose, todo el tiempo había división, todo el tiempo había orgullo. Si alguien por la iglesia en este tiempo no se ha quitado la cabeza, es el orgullo. Y por eso hay un montón de divisiones, desgraciadamente.
Porque muchos pastores son orgullosos, no todos, pero la mayoría. Y en este tiempo la iglesia se tiene que salir de la autosuficiencia y por el otro lado el orgullo espiritual. Por eso nos van a criticar por eso miles de veces, porque nosotros criticamos el orgullo y eso a un religioso le cae de la patada, porque le está tocando el ego. Le voy a seguir tocando el ego si quieren también. Después van a hacer un video. El pastor está hablando del orgullo, qué barbaridad. Es por eso que Pablo le recuerda a todos los que tienen que ha sido dado por Dios. Por tanto, no tienen motivo para jactarse. ¿Qué quiero decir con esto? Los talentos, los dones, todo lo que tenés, no es tuyo. Hoy no se lo digo acá. No es tuyo, es de Dios. Dios te lo dio para que lo uses, para que transforme vidas a los demás, no para quedártelo y guardártelo como hizo el hombre del que tenía un solo talento. Se lo guardó, se captó, se encerró en el orgullo y después que terminó afuera en las tinieblas y el rechillar de dientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no te dio los talentos para que te los guardes o para que te los quedes para vos. Te lo dio para que expandas el poder de Dios en esta temporada y en este tiempo donde más no tenemos que movernos. La pregunta clave es, ¿qué tenés que no hayas recibido? La respuesta es, nada. Todo don, talento, conocimiento, bendición proviene de Dios. Entonces, si todo lo que tenemos es un regalo de Dios, ¿por qué habría de jactarnos? Y dice Santiago 1:17 lo siguiente. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que todos los dones que tenés no son porque vos fuiste bonito, porque vos te portaste bien, porque no. Dios te lo dio, te lo regaló como testimonio de la transformación que Dios hizo en esta temporada. Cuando Dios te da un don, un talento, es para que vos lo uses para la expansión del reino de los cielos en este tiempo. No para que te lo quede, no para que te creas importante ante los demás. A mí Dios me usa, ¿verdad?, las profecías, pero al mismo tiempo digo, esto no es mío, sino es tuyo, Señor. Y si tú me entregas una palabra de revelación, solamente hazlo para que la gente entienda que tú usas tus hijos. Y peor aún, una persona que blasfemó contra tu iglesia en este tiempo. Porque yo blasfemé la iglesia, si ustedes no sabían. Y yo no soy santo para estar predicando acá. Pero Dios transformó mi vida, cambió esa actitud fea que tenía para poder servirle en su obra. Pero si nos seguimos captándonos de importantes, hay un problema. Hay un problema. Por eso yo quiero decirles que si vos tenés un don en este tiempo, no te creas el cuento que es tuyo. Es de Dios y de nadie más. Amén. Esto nos enseña que no debemos caer en el error de la soberbia espiritual, cayendo que nosotros somos superiores a los demás por los dones, por las bendiciones que hemos recibido de nuestro Dios. Dice en Filipenses 2:3. De nada hagáis contienda o por vanagloria, antes bien por humildad, estimados cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué te está diciendo el Señor en esta noche? Que no caigas en la soberbia, no caigas en hacerte superior porque
tenés un título, o porque sos pastor, o porque Dios te usa grandemente en las prédicas o en los dones. No caigas en el error, sea humilde cada día más, que eso el Señor le importa más en este tiempo. Debemos recordar que todo lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios. Disculpe de lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Yo no soy merecedor de todo esto, le aviso. Pero he sido fiel con el Señor siempre. Por motivo no hay lugar para jactancia, la soberbia, la vanagloria en nuestras vidas. Dice en 1 Corintios 15:10 algo muy fuerte que lo voy a compartir. Pero por gracia de Dios somos lo que soy. Su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos en ello, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Recuerden siempre que todo lo que tenemos, tu casa, esos dones, son de Dios. Nosotros no somos merecedores de nada, está claro. Todo lo que tenemos viene de Dios y de nadie más. ¿Ven? Porque yo le voy a decir algo. Cuando yo no tenía para pagar la luz, si no sabían, eran $61, te lo digo acá. Yo no me puse a decirle, hermanas, están obligadas a mantenerme, sabiendo que ustedes tienen que mantener un hogar. Solamente, ¿qué les dije? Oren por mí para que Dios abra puertas. Y dicho y hecho, el lunes ya teníamos el efectivo. ¿Por qué? Porque la oración tuvo poder. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene gracia conmigo, al igual que ustedes. Le hago una pregunta en esta noche. Todo lo que tiene la comida, la venta de tamales, todo lo que tienen, ¿es de ustedes? Así, sí y no. Porque es fuerte la pregunta que dice. Es de Dios. Dios te dio para que lo administres, pero también para que seas una persona bendecida, que está su gracia en tu vida. Amén. Así que nunca pienses, esto es mío. Yo le dije algo a mi esposa, de acá a 100 años nadie va a recordar que yo existí. Pero por lo menos dejé el legado de Cristo, que fue hablar su palabra. Capaz no me recuerden mi nombre, pero capaz esta casa, este lugar que es una iglesia, se convierta en una casa o en una ruina. O puede ser que se expanda la iglesia, como le digo a ella. Pero el legado en Cristo va a prevalecer siempre. Amén. 3 y último. La vida de los verdaderos siervos de Dios. Los verdaderos siervos. Dice en 1 Corintios 4, capítulo 4, versículo 8 al 13 lo siguiente. ¿No están saciados ya? ¿Seréis ricos? ¿Sin nosotros reinarás? Ojalá reinase para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Dios, por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, mas vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija.
Nosotros nos fatigamos trabajando en nuestras propias manos, nos maldicen, bendecimos, padecemos persecución y soportamos. Y acá viene lo más hermoso de todo. Nos difaman, rogamos que hemos venido hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Ay, Dios. Pastor, me critican todos los días. Qué barbaridad, me critican todos los días, pastor, que me dicen que yo soy esto, que yo soy loco, lunático. Acá está el versículo perfecto. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos nos dijeron fanáticos locos? Siempre. Desde que yo soy cristiano vengo escuchando eso. Desde que yo era mundano, vamos, decían, uy, ahí vienen los locos. La religión de los chiflados, así le decimos nosotros, los chiflados le decimos. Porque saltan, gritan, sacuden, alegres. Esa religión de chiflados otra vez. ¿Qué hacen esos chiflados ahí? Gracias a Dios que yo soy uno de esos chiflados, gracias a Dios. ¿Qué quiero llegar con esto? Les va a molestar, pero la vida cristiana está llena de sorpresas. Desde aplauso hasta crítica, desde difamación hasta elogios, hasta abandono y rechazo, hasta hambre y sed. Vamos a experimentar momentos de escasez y de abundancia. ¿Qué quiero decir con esto? Los verdaderos siervos de Dios pasan todos los santos días, proceso tras proceso, para seguir madurando la dependencia de Dios. Si no, me van a decir, pero los apóstoles sufrían esto. Vayan, lean el Antiguo Testamento, ahí fue peor. Vayamos a mirar el caso de Elías y de Eliseo. Tenían que soportar una Jezabel que los quería matarlos porque le irritaba solamente escuchar las cosas de Dios. ¿Saben qué significa la palabra Jezabel? Princesa del dios Baal, para aquellos que no sepan. O sea, le irritaba, los perseguía, los quería matar, hasta uno de los discípulos de Eliseo, mentiroso, fue a robar el pito al otro, a Naamán, al capitán asirio, diciendo, mi maestro me dijo que agarre el pito, cuando el otro dijo que no. ¿Y qué le terminó pasando por mentiroso y traidor? Le agarró un montón de lepra por mentiroso. ¿Qué quiero decir con eso? Hasta la gente de su propio círculo le mintió. Si no, vayamos a mirar lo que le pasó a Jesús con los apóstoles. Todos, cuando vinieron a capturar, todos los apóstoles se fueron, huyeron, lo abandonaron. Y viene todavía el otro gracioso Judas. Hola maestro, ¿cómo andas? Ahí, como le había dicho que al que le da el beso era el maestro. ¿Cuántos hipócritas tenemos alrededor y cuenta nos damos a veces? Pero es parte de la vida que nosotros recibimos. Pero ¿qué dice la palabra? Que tenemos que amarlos con amor santo. Porque eso se trata. En estos versículos el apóstol Pablo hace un contraste o una comparación entre la actitud de los corintios con la realidad que enfrentan los verdaderos siervos de Dios. Los corintios vivían en comodidad y arrogancia. Decían ser ricos. Le hace famosa esa palabra. ¿Cuánta gente se dice, ay, tengo un montón de empresas y viven en la misma champa de siempre? Pero los corintios eran otros, que les gustaban aparentar cosas que no eran. Y que reinaban espiritualmente, pero su actitud demostraba que tenían un corazón lleno de orgullo y autosuficiencia. Pero Dios conoce la realidad de nuestra vida. Y dice en Apocalipsis 3:17.
Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Podrás tener el pisto, tendrás un montón de empresas, tendrás un montón de cosas, pero seguís siendo el mismo miserable de siempre, seguís siendo el mismo ciego de siempre, seguís siendo el mismo pobre espiritual, seguís siendo el mismo desnudo espiritual, porque no sabés cómo pagar todo eso. Porque vos, como pensás que la riqueza, el pisto, te va a pagar la miseria, pensás que todo ya está resuelto, lamento informarle que si no tenés a Dios en tu lado, seguís siendo el mismo pobre, seguís siendo el mismo ciego, seguís siendo el mismo desnudo y seguís siendo el mismo desventurado. Así dice Pablo. Y así dice el apóstol Juan en la carta. Por eso Pablo describe que la vida de los apóstoles, mostraron la realidad de su ministerio. Hambre, persecución, desprecio, humillación, sufrimiento. Eran tratados como la escoria del mundo, rechazados por la sociedad. A pesar que ellos eran los apóstoles, respondieron con amor, con mansedumbre, bendiciendo a los que les maldice, soportaron el maltrato con paciencia, amando, aunque sean amados menos por los demás. Dice en Corintios capítulo 12, versículo 15. Yo soy el mayor placer, gastaré lo mío, y aún lo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amados más que sea amados menos. ¿Qué quiere decir con eso? Que el rechazo va a ser grande, pero la bendición va a ser grande. Quiero que mentalicen esto hoy. El rechazo que vas a soportar es parte del mundo. La gente que te va a abandonar, la gente que te va a traicionar, la gente que te va a hacer un costado, no va a ser tanto como la bendición que va a caer en tu casa por haber sido fiel con el Padre en este tiempo. Porque en este tiempo tenemos una actitud muy fea, que es que dependemos de las personas y no dependemos de Dios. Y quiero decirte algo, cuanto mayor sea el rechazo que tenés en este tiempo, mayores serán las bendiciones que caerán en tu casa. Esto nos enseña que la vida del cristiano no se trata de comodidad o de prestigio, sino de servicio y sacrificio. Dice en el libro de Mateo 8:20, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros hacemos un sacrificio grande para Dios, grandes cosas vienen de parte de Él. Jesús pudo haber dicho, voy a nacer donde está una reina, donde hay un monarca, pero Jesús no hizo eso. Se hizo pobre para que nosotros seamos prosperados. Se hizo pobre para que nosotros alcancemos las bendiciones. Se hizo pobre para que alcancemos la salvación de nuestras almas. Recuerden, Cristo hizo todo para que nosotros alcancemos las promesas del Padre en esta temporada. El verdadero ministerio muchas veces está lleno de rechazo y sufrimiento, pero Dios es quien nos fortalece, nos sostiene. Romanos 14:4 dice, ¿quién eres? ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor que está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor que hace estar firme. Recuerden lo que siempre he dicho,
Dios te va a fortalecer en medio del rechazo, en medio de las situaciones que vos vivas, porque lo que quiere Dios en este tiempo es una mayor dependencia hacia su casa. Y cuando digo casa, no te digo en la iglesia o donde te congregás, sino de su dependencia con el reino de los cielos. Y último, debemos aprender a responder al mal con bien. Hoy lo que hacemos hoy es responder mal con mal todavía. Es una cultura rara, pero es la verdad. Seguimos respondiendo mal con mal. Pero el Señor te está diciendo, responder el mal con bien, imitando la actitud de los verdaderos apóstoles. Y acá cierro con este versículo. Romanos capítulo 12, versículo 20 al 21 dice, así que tus enemigos que tuvieran hambre, dales de comer. Si tuvieran sed, dales de beber. Si pues están haciendo esto, oscura de fuego, amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vences con el bien el mal. ¿Qué quiero llegar con esto? Y esto quiero cerrarlo. Que Dios en este tiempo no quiere que vos pagues el mal por mal, sino que quiere que vos pagues bien sobre el mal que te hicieron. Si hay gente que te rechazó, si hay gente que te hizo un daño fuerte, si alguien te hizo un costado, quiero decirte algo en esta noche y quiero motivarte como pastor, que nunca la paga sea por mal. Amén. Porque cometemos un error, que nosotros creemos y pensamos que porque el otro nos hizo algo feo, tenemos que condenarlo, tenemos que hacerle algo feo. Pero no, el Señor quiere en este tiempo que vos hagas algo diferente. Si esta persona criticó, ore por él. Si esa persona habló mal de vos, orá por él. Si en este tiempo esa persona te murmuró y te criticó y te ofendió, perdonala. Porque Dios busca a aquellas personas bendecir cuando nosotros perdonamos a aquellos que nos hacen algo terrible. Y yo sé que hubo gente que salió de acá hablando mal de mí, pero no me interesa. ¿Sabe por qué? Porque ya los perdoné, porque yo amo, porque yo sigo haciendo el bien a pesar de que me hacen las cosas feas a mi espalda. Pero yo voy a decir algo. No me interesa condenarlos, me interesa que sean salvos, que sean transformados, pero por encima de todo, que el amor de Dios triunfe sobre el mal. Quiero en esta noche que cierres tus ojos y pienses que un verdadero siervo es aquel que ama, no que aquel que mata. Porque sabemos que las bendiciones del Padre vendrán en grandes proporciones cuando aprendamos a ser humildes por medio del Espíritu Santo. Cierren sus ojos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso que tú nos has dado. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé, Señor, que muchas veces te hemos fallado, que muchas veces nos hemos deprimido, que muchas veces nos dejamos que el daño nos haga mal, que muchas veces las ofensas nos hagan como un arma de venganza. Pero yo quiero en esta noche, Señor, pedirte perdón por todas las cosas malas que he hecho. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido malos líderes, malos servidores. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces confundimos las cosas, creyendo que porque tenemos un puesto importante en la iglesia, nos creemos importantes, nos creemos superiores. Pero, Señor, en este tiempo queremos volver a ser una iglesia humilde, una iglesia que se conecte contigo, Señor, una iglesia que nos lleve a lo más profundo de tu corazón, que nos permita conectarnos contigo, Señor Jesús. Porque queremos, Señor, que en esta iglesia se levanten servidores
humildes, servidores que ganen alma, que soporten el rechazo, que soporten, Señor, la crítica, pero también, Señor, que sean aquellos que amen al perdido y no aquel que se pase criticándolo, Señor Jesús. Señor Jesús, en esta noche queremos levantar un clamor, queremos darte gracias, porque sabemos que esta palabra tiene poder, que nos va a transformar nuestros corazones. Y yo sé, Señor, que algo poderoso viene a esta casa. Y yo sé que el enemigo en este tiempo nos ha atacado, nos ha probado, pero no ha podido, porque sabemos de que cuando nosotros confiamos en ti, cuando somos cada día más humildes, cuando soportamos la crítica, vamos a ver que tu mano poderosa nos empiezas a cubrir. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este mensaje. Gracias por todo, Señor Jesús, porque sabemos que tú eres un Dios poderoso y sobrenatural. Señor Jesús, bajo la autoridad que tú me has delegado, te damos gracias. Gracias, Señor, por ser cada día más bueno con nosotros. Y te damos toda la gloria y toda la honra para ti, Señor Jesús. Bendice la vida de los que están aquí presentes. Prospéralos, cuídalos, sorpréndalos, pero también, Señor, bendice la vida de nuestros pastores, que desde allá están haciendo un congreso con la mayor humildad y sinceridad que tienen sus corazones. Bendícelos, cúbrelos, pero también, Señor, cubre los que están aquí presentes. Aquellos que no han podido venir, Señor, cúbralos igual. Permítanos amarlos cada día más. Y no permitas que la vanagloria y la soberbia entren en esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más humildes. Y que en este tiempo de cosecha veremos tu mano poderosa desatando la bendición en lo más alto. En el nombre poderoso de Jesús.